Señor juez, permiso para desplazarme en sala. Su señoría, esta fiscalía solicita a usted la vinculación a proceso sobre el imputado, el señor Sebastián Serrat Santana, referido en la carpeta de investigación 315-2014, por el delito de homicidio culposo en agravio del hoy fallecido, el señor Luis Javier Carrasco González, así como la desaparición del señor Manuel Javier Sánchez Caloca, con base en los siguientes hechos sucintamente narrados. La mañana del día 12 de julio del año 2014, en el puerto de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, zarpó la embarcación con el nombre de Lupita Moore y con el número de matrícula MXH 433, a cargo del imputado Sebastián Serrat Santana, quien fungía con la calidad de capitán de la embarcación, hecho que ha sido corroborado gracias a la prueba testimonial ofrecida por el capitán de puerto, Manuel González Álvarez, rendida el día 13 de julio del año 2014. El imputado, Sebastián Serrat Santana, fue contratado por la señora María de Jesús Parra González y su esposo, el señor Luis Javier Carrasco González, mismos que arribaron a la embarcación acompañados por 2 personas más. Estaban en la mañana disfrutando de un buen clima, mientras el señor Luis Javier Carrasco y Manuel Javier Sánchez se encontraban pescando. Horas más tarde, después de cocinar y comer, decidieron volver, ya que la señora María de Jesús Parra se sentía cansada. En el camino de regreso, el señor Luis Javier le pidió al capitán que se acercaran a la costa para poder ver la ciudad antes de arribar al puerto. Accediendo aun cuando sabía el peligro inminente que era el acercarse a la costa, y aún así se dirigió hacia allá. Aproximadamente a las 18:10 horas, se escuchó un golpe muy fuerte, momento en el que encalló la embarcación, produciendo con el derrame de combustible y la caída de 2 de los turistas, ocasionando la muerte de uno de ellos, del señor Luis Javier Carrasco González, y la desaparición del segundo, de nombre Manuel Javier Sánchez Caloca. Motivo por el cual esta fiscalía solicita a su señoría la vinculación al proceso del imputado con base en los siguientes preceptos legales. Primero, de acuerdo a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, en su artículo 27, las embarcaciones deberán contar con un capitán, mismo que será a bordo la primera autoridad. Toda persona estará bajo su mando. Asimismo, el artículo 9 del Código Penal Federal, en su segundo párrafo, nos menciona: obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible, o previó confiado en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado, que debía y podía observarse en unas circunstancias y condiciones personales. También es aplicable el artículo 60 del Código Penal Federal, mencionándonos que a consecuencia de actos o omisiones culposos calificados como graves, que sean imputables al personal que preste sus servicios a una empresa naviera, se causen homicidios de 2 o más personas, la pena será de 5 a 20 años de prisión, destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para obtener otros de la misma naturaleza. Además, hay que tomar en cuenta la gravedad de la culpa que nos mencionan las fracciones siguientes del mismo artículo. Primero, la mayor o menor facilidad de prever y evitar el daño que resultó. Segundo, el deber del cuidado del inculpado, que le es exigible por las circunstancias y condiciones personales que el oficio o actividad que desempeñe le impongan. Cuarto, si tuvo tiempo para obrar con reflexión y cuidados necesarios. Asociando todos estos numerales con los hechos narrados por la ofendida y por el inculpado, nos arroja ciertamente que el homicidio culposo es evidente. Pido a su señoría tener en cuenta que el imputado tuvo la facilidad de prever el daño, teniendo el tiempo suficiente y de acuerdo a sus conocimientos en diversos estudios en las escuelas náuticas, estudios equivalentes a licenciatura, y además de ser un hombre de mar, con una experiencia de 6 años como capitán, y a sabiendas de que el Lupita es un barco que necesita de bastante calado para poder navegar con seguridad. Además de que el inculpado estaba nervioso y se alteró en varios momentos durante la evaluación practicada por la licenciada Soledad Lejano Ramírez, directora de la Unidad de Medidas Cautelares. Por el momento es todo por parte de esta fiscalía. Es cuando.
Señor juez, permiso para desplazarme en sala. Su señoría, esta defensa solicita a usted la no vinculación a proceso sobre mi defendido, el C. Sebastián Serrat Santana, referido en la carpeta de investigación 315-2014, por la presunción sobre el delito de homicidio culposo sobre el hoy fallecido Luis Javier Carrasco González. Con base en los siguientes hechos, fundo mi petición. El día 12 de julio del 2014, el C. Sebastián Serrat Santana fue requerido por su jefe para realizar un servicio turístico, encargándole mucho a los pasajeros, ya que eran gente de su confianza y con la cual sostenía negocios muy importantes, puntualizando que el inculpado los tuviera bien atendidos en lo que ellos quisieran. Asimismo, zarparon del puerto por la mañana y los tripulantes estuvieron pescando e ingiriendo bebidas embriagantes durante un largo periodo del día, hecho que la Fiscalía omitió y que se corrobora con la declaración de la señora María de Jesús Parra González, esposa del hoy occiso, considerada con la calidad de ofendida. Dicha prueba, asentada el día 12 de julio del 2014 a las 23:45 horas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Asimismo, el C. Luis Javier Carrasco y Manuel Javier Sánchez, en base a la declaratoria del inculpado, comenzaron a ponerse arrogantes y como él tenía que seguir las instrucciones de su jefe y mantenerlos contentos, le siguió proporcionando cerveza hasta el momento de que se agotara toda. Ya cayendo la tarde, decidieron volver y el señor Carrasco, a solicitud de su esposa, quien deseaba se acercaran al puerto costeando, se acercó al capitán de la embarcación para solicitarse se acercara a la costa. El capitán le dijo que no, ya era peligroso. Pero el señor Carrasco se puso necio y amenazó al inculpado varias veces con decirle a su jefe. El hoy inculpado accedió a la petición debido a que depende de su trabajo para vivir y con mucho cuidado se fue acercando a la costa. Lo anterior puede hacerse constar por la declaración ofrecida por la ofendida María de Jesús Parra González, y para tal efecto pido a su señoría considere estos elementos que no han sido mencionados por la Fiscalía y que se encuentran en la carpeta de investigación. Ahora, hay que enfatizar que la actuación del hoy inculpado por homicidio culposo fue por orden expresa de su jefe y bajo amenaza por parte del señor Luis Javier Carrasco, poniendo en juego por un lado su empleo al no acatar las órdenes y por el otro el reclamo de los clientes y al mismo tiempo la pérdida de su empleo. Así que su señoría, ¿qué camino elegiría cualquier persona en desempeño de su oficio? Eso es todo por parte de la defensa. Es cuanto. Señor juez, permiso para desplazarme en sala. Su señoría, toda vez que se ha dictado auto de vinculación al proceso sobre el señor Sebastián Serrat Santana, esta fiscalía solicita a usted la imposición de las siguientes medidas cautelares previstas en el numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Primero, la presentación periódica del inculpado ante el juez cada 15 días. Segundo, la exhibición de una garantía económica que asciende a 200,000 pesos de acuerdo con el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, considerando la idoneidad de la medida, las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a cargo del inculpado. Tercera, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije su señoría. Toda vez que el inculpado Sebastián Serrat Santana se encontraba trabajando de forma temporal en esta ciudad y el domicilio calle 10 de Mayo, número 5, Tampico, Tamaulipas, inmueble que es arrendado por el inculpado, hecho que se acredita de acuerdo a la llamada telefónica realizada a la señora María Álvarez Robles, dueña de dicho inmueble, esposa y arrendadora del imputado. Por tal motivo, esta fiscalía hace la solicitud de la prohibición de salir del ámbito territorial que su señoría fije, ya que el inculpado ha tenido su domicilio habitual por 12 años, en la calle Revolución 1231, Boca del Río, estado de Veracruz, mismo lugar en el que sigue radicando la señora María Álvarez Robles, esposa del imputado. Datos obtenidos por la entrevista personal al inculpado y llamadas telefónicas realizadas al número 473-179-1839, línea telefónica de la esposa y arrendadora del imputado.
Cuarta, la suspensión temporal en ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, ya que, como nos hace mención el artículo 27 de la Ley de Navegación, el capitán de la embarcación será a bordo la primera autoridad. Toda persona a bordo estará bajo su mando y cuidando así. Señoría, solicito la suspensión temporal del cargo de capitán al C. Sebastián Serrat Santana, ya que no llevó a cabo lo establecido en la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, a pesar de contar con un nivel de estudios equivalentes a licenciatura. Por el momento, es todo por parte de esta Fiscalía. Es cuanto. Señor juez, permiso para desplazarme en sala. Su señoría, esta defensa presenta ante usted solicitando la oposición a las medidas cautelares expuestas con anterioridad por parte de la Fiscalía, toda vez que el delito que se le imputa al inculpado Sebastián Serrat Santana no es calificado como grave. Tal es así que él no conocía a Roy Oxiso. Con referencia a la primera medida cautelar expuesta por la Fiscalía, esta defensa la toma como procedente, en cuanto su señoría así lo requiera y determine el día, la hora a dichas presentaciones. De acuerdo con la petición formulada por parte de la Fiscalía como segunda medida cautelar, solicito a su señoría la reducción de la garantía económica, considerando que no hay peligro de sustracción del inculpado, que en este caso no hay riesgo para la víctima, ofendido o los testigos. Además, que el inculpado no cuenta con antecedentes penales, no intentó darse a la fuga, además de que su capacidad económica se reduce al salario que percibe por su trabajo. Esta defensa solicita que el depósito no sea en efectivo, sino mediante fianza, ya que el señor Sebastián Serrat Santana no cuenta con un sustento económico favorable y es el caso que de él dependen 4 personas. Con respecto a la tercera medida cautelar solicitada por la Fiscalía, esta defensa la toma como no procedente, en tanto se culmine este proceso, enfatizando que el inculpado está en la mejor disposición a cooperar con el adecuado seguimiento a este proceso. Respecto a la cuarta medida cautelar solicitada por la Fiscalía, consistente en la suspensión temporal de su actividad laboral, esta defensa, pide a su señoría objeción de esta, toda vez que el inculpado es proveedor de una familia de 4 miembros. Y de acuerdo con el artículo 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita se consideren los principios de idoneidad, proporcionalidad, imparcialidad y objetividad, así como el análisis de evaluación de riesgo realizado por la directora de la Unidad de Medidas Cautelares, la licenciada Soledad Lejano Ramírez, la cual dentro del dictamen establece como resultado el delito no grave y de riesgos bajos, que deben ser tomados en cuenta para la imposición de medidas cautelares. Es cuanto.